darles la bienvenida en esta mañana, saludarlos, extenderles un fuerte abrazo. También a los que se conectan a través de la virtualidad y nos acompañan este tiempo. Yo le doy gracias al Señor por darnos la vida y por permitirnos venir delante de Él para reconocer que solamente en Jesucristo está la respuesta, la provisión de toda nuestra necesidad. Amén. Yo le invito a que usted salude al que tiene de su lado, regálale un abrazo si es su familia, un beso en su defecto. Si no, desde lo lejos hágase ojitos para que también su hermano sepa que usted está contento, feliz de tenerlo en este día, en este lugar. Amén. Dios es bueno con nosotros. Acompáñeme rápidamente antes de orar y encomendarnos al Señor para que Él nos dirija al libro de los Hebreos, capítulo 11. Hebreos, capítulo 11. Si ya lo tiene, dígame amén, por favor. Y lleve su mano a su corazón y diga: Padre, hoy oramos a ti presentando nuestras vidas, pidiendo tu gracia, tu asistencia. Tú eres nuestro pastor y tu palabra son los pastos que tú aparejas para darnos las fuerzas y continuar adelante. Que el mensaje que tú has preparado hoy sea tan certero, sea tan definitivo, que nos inspire, nos mueva, nos motive a levantarnos de una manera especial en ese tiempo. Bendigo cada familia, cada varón, Señor, y cada mujer que están esta mañana. Y te ruego que a través de tu palabra tú impartas vida a cada corazón, como lo hemos cantado hoy. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Vamos al libro de Hebreos. Le dije capítulo 11 y vamos a ir al versículo 11. Hebreos capítulo 11, verso 11. Dios nos ha estado hablando acerca de nuestras convicciones, cómo nuestras convicciones sostienen nuestras creencias, cómo nuestras convicciones nos ayudan a perseverar en el propósito que Dios tiene. Y nos ha permitido estudiar a la luz de la vida de los personajes que se mencionan en Hebreos 11, acerca de la convicción que había en ellos. Para los que no han podido compartir en este tiempo, quiero solamente dejar ciertas cosas, recordando lo que Dios nos ha hablado en este últimos domingos. En la Escritura, convicción es igual a fe. Amén. Cuando se habla de convicción, se está hablando de nuestra fe. ¿En qué creemos? ¿En qué se basa lo que creemos? Y cuando hablamos de fe, hablamos de la experiencia que cada uno de nosotros hemos tenido con Dios. Cómo Dios se ha dejado conocer, porque de ahí se nutren nuestras convicciones. Quien no conoce a Dios tiene convicciones frágiles. Quien no ha podido caminar con Dios y entender por qué Él obra como Él obra, tendrá convicciones frágiles. Y cuando vengan las pruebas, amados, corre un riesgo de confundirse y de incluso cuestionar a Dios, porque dice: wow, yo no me esperaba que Dios actuara de esta manera. Dios te dio la fe, tu convicción, como un regalo para que tú pudieras creer en Él, en lo que Él habla y en lo que Él hace. Amén. 3 cosas muy importantes. Dios me dio la fe, Dios me dio mi convicción en Él para que yo pudiera creer en lo que Él es, en lo que Él revela en su palabra, en lo que Él revela a través de las cosas que nos habla y en lo que Él revela a través de lo que está haciendo en tu vida. Amén. Entonces, entre más, amados, dediquemos nuestro tiempo y nuestra vida a conocer a Dios, a entender a Dios, a mantener una relación cercana con Él, tus convicciones se afianzarán, tus convicciones se van a fortalecer.
¿Y por qué Dios nos ha hablado de convicciones? Porque estamos en tiempos donde se requiere una iglesia convencida. No son tiempos fáciles. Y cualquier amado de nosotros podría en un momento difícil reaccionar de una manera equivocada. Pero si hay algo que nos vuelve y nos cimenta y aterriza, es qué tipo de convicción tú tienes de Dios frente a tu situación. Eso es importante. ¿Qué tipo de convicción tú tienes de Dios, de lo que Él te ha hablado y de lo que por propósito Él está haciendo en tu vida, para que tú no te desesperes, para que tú no te llenes de temor, para que tú no actúes alocadamente e incluso para que tú puedas enfrentar los desafíos que estamos enfrentando en los tiempos que vivimos? Amén. Desde la pandemia, amados, todo el orden natural de la vida del hombre ha cambiado. Y lo importante no es si Dios está dispuesto a calmar la tormenta o a incluso a cambiar nuestra situación, sino cómo reaccionaremos nosotros por las convicciones que hay en el corazón. Alguien que conoce a Dios, amados, lo manifiesta en su reacción. Pero su reacción siempre estará supeditada a sus convicciones. Amén. Muy bien. Y vamos a ver en esta mañana la historia de un personaje más y cómo el Espíritu Santo dirige al autor del libro de Hebreos para hablarnos acerca de en qué se basaba la convicción de esa persona. Es más, creo que Dios mismo escoge hablar de esa persona para revelar el valor que Dios le dio a esa persona. De una manera tierna, Dios decide incluir la vida de una mujer, Sara, para de alguna forma, amados, dejarnos ver cómo Dios se reveló a ella, cómo la enseñó, la dirigió en su caminar, la potencializó para cumplir un propósito en su vida. Entonces, vaya conmigo al versículo 11. Y vamos a leerlo, es muy corto, incluso el 11 y el 12. Hebreos capítulo 11, versículo 11 y 12. Por la fe, y usted va a cambiar esa palabra fe por la palabra convicción. Por su convicción, porque estamos hablando de lo mismo. También la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. Y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Es increíble que solamente se cita acerca de la vida de Sara en un solo versículo. Pero vamos a estudiar en esta mañana cuán profundas son las palabras que se refieren acerca de ella. Qué tremendo lo que dice allí. Miren, la versión AF de este versículo dice: por la fe, a pesar de que Sara era estéril y de que el mismo Abraham había rebasado la edad apropiada, recibieron fuerzas para fundar un linaje. Todo porque se fió de quien se lo había prometido. Wow. ¿En qué se basaba la fe de Sara? Hay varios aspectos importantes. Primero, diga conmigo, la fe de Sara se basaba en que ella creyó en el plan que Dios tenía a pesar de su condición. Ese es el primer aspecto que me ministra a mí. Cuando Dios pensó en cumplir un propósito en la vida de Sara, no se limitó a su esterilidad. Si usted, amado, fuera Dios y escogiera levantar su linaje, levantar, no sé, la generación que va a cumplir un propósito, ¿usted escogería un vientre estéril? Humanamente uno dice, yo escogería a la persona que después de hacerle unos exámenes y después tal vez de verificar que todo su cuerpo es apto para poder dar a luz un linaje, una generación. Es más, yo escojo la mejor raza, ¿o no? ¿Cierto que sí?
Yo escogería de pronto el perfil de una persona, no sé, podríamos pensar rubia, alta, de ojos claros. Pero ¿por qué Dios escoge un vientre estéril? Porque lo primero que esto nos enseña es que jamás los propósitos de Dios están condicionados o limitados por la condición del hombre. Eso no es un problema para Dios. La condición del hombre nunca, diga conmigo, nunca va a estorbar o limitar lo que Dios se ha propuesto sobre su vida. Y lo más hermoso con Sara tenía que ver no con lo que ella en su condición, amados, podía dar o no dar para Dios, sino por lo que Dios podía hacer en ella y de ella. Sara creyó que Dios tenía el poder para cumplir el propósito que Él se había propuesto en su vida, a pesar de su condición. Mira el que está a su lado y dígale: para Dios, tu condición de incapacidad, tu condición natural, tu condición de debilidad humana no es un problema. No es un problema. Y jamás limitará eso los propósitos de Dios. Amén. Ahora, hay varios aspectos aquí que quiero mencionar. Y es que cuando Sara decide creer en el propósito de Dios con su vida, primero tiene que entender quién es Dios y su alcance. Todo lo que Él puede hacer en la vida del hombre. Sara empezó a verse de una manera diferente y entendió que era posible producir lo que la palabra de Dios quería hacer en ella, cuando ella aprendió a verse de acuerdo a las posibilidades que hay en Dios. Y ahí está la diferencia. Cuando yo empiezo a creer y a verme de acuerdo a la posibilidad del poder de Dios actuando en mí, yo creo que lo que Él dijo es posible. Si tú te limitas a: Señor, yo sé que tú tienes un plan conmigo, pero yo no puedo, tú estás destinado a fracasar en el propósito de Dios con tu vida. Porque cuando nos vemos a nosotros, siempre veremos debilidades, defectos, imperfecciones. Pero la grandeza del propósito de Dios es que Él ha escogido, el Dios perfecto ha escogido hombres imperfectos para cumplir en ellos su voluntad. Y lo primero que quiero decirte en esta mañana es que Dios te miró a ti más allá o a pesar de tu condición. Y cuando Él pensó en su propósito sobre tu vida, Él estaba, amados, pensando en cuánto su poder puede lograr en ti. Amén. Amén. Entonces diga conmigo: la fe de Sara no se basó en lo que ella podía hacer por sí misma, en cómo ella podía corresponder en su fuerza para que lo de Dios se hiciera real en ella. Ella creyó en lo que Dios podía hacer en ella y lo que Dios podía producir en ella. Ahí está la diferencia. ¿Cuántos de nosotros por años hemos cargado el peso y la presión que nosotros mismos nos ejercemos, que nosotros mismos colocamos sobre nuestras espaldas, exigiéndonos dar algo que humanamente no podemos dar? Y por eso muchas veces vivimos en una autocondenación. Por eso vivimos en una baja autoestima espiritual. Dios no quería que Sara hiciese algo en cuanto a su capacidad humana para corresponder a Dios. Dios quería que Sara le creyera. Era lo único que quería. Porque el resultado de esa fe iba a ser que ella recibiera capacidad para corresponder a Dios. La Escritura dice, hablando del nuevo pacto, que Dios sabía que tú y yo no teníamos corazón para Él. Una de las cosas que Jesucristo logra en la cruz del Calvario, si usted no lo sabe, quiero que lo aprendan esta mañana.
es que Dios determinó en la muerte de Jesús, en la vida de Jesús, darnos un nuevo corazón. Él sabía que el corazón que teníamos antes del que Él nos dio era un corazón que no nos permitía relacionarnos con fidelidad hacia Él. No podíamos obedecerle. Nuestra tendencia era desobedecer, alejarnos de Dios. Pero confiar en la obra de Cristo nos lleva a abrazar toda la capacidad que Dios nos ha dado en Jesucristo y su Espíritu Santo para que nosotros vivamos para Él. Dios no quiere que vivas una vida frustrada, pensando o latigándote diciendo: yo no puedo, Señor, esto me ha quedado grande y es imposible. Porque Dios quiere que tú y yo le creamos, que Él puede hacer lo posible en nosotros si tú le crees, si tú lo permites. No se trata de cuánto puedas hacer tú, sino cuánto puede hacer Dios si tú le crees. Amén. Amén. ¿Está aquí conmigo? Muy bien. Esto me llevó a pensar en cuándo fue el momento o qué hizo Dios para convencer a Sara. Yo conozco la historia y leyendo Génesis hay momentos donde cuando Dios le habla y le dice: yo haré de ti, de tu vientre, un vientre que dé vida. Y recuerdo los momentos en el que ella, al recibir esto, se burlaba de Dios. Y dice: wow, yo no puedo creer esto. Alguien tan vieja como yo. Es más, hay cosas tan curiosas. Ella dice: a mí ya se me pasó el tiempo de la regla. O sea, naturalmente reversar esto es imposible. Y ella se reía. En el original dice: deshonró a Dios con su actitud burlona. Y dije: wow, me siento identificado. Porque cuántas veces al vernos a nosotros mismos y detallar los defectos, las debilidades que tenemos, ponemos trabas a lo que Dios quiere hacer con nosotros. Dios no quiere que sigamos diciendo no puedo, sino que podamos decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Noten que la posibilidad no está en tu fuerza, sino en quién. No en qué, sino en quién, en Cristo, que me da la fuerza. Amén. Vaya conmigo a Génesis, vamos a ir estudiando un poquito más. Génesis capítulo 16. Hay cosas preciosas que vamos a ver en esta mañana y que el Señor nos va a permitir entender de la vida de esta mujer. Génesis capítulo 16, vamos al verso 1. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Versículo 2, mire lo que dice: dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Wow, mire, yo no sé si usted había leído este verso, pero de la manera y la perspectiva en la que lo vamos a leer hoy, usted va a entender algo que ella creía acerca de Dios. Dice el verso 1, y subraya esta partecita: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Subraya esa frase: no le daba hijos. En contexto de la cultura oriental, hablando de la cultura bíblica o de aquellos pueblos que caminaron con Dios, o esas familias que caminaron con Dios en ese entonces, un vientre estéril representaba, amados, una maldición de Dios. Es más, en la ley dice que una de las consecuencias de no obedecer la voz de Dios era que Dios cerraría matriz. Por eso el concepto que un hijo de Dios o que el pueblo de Israel en ese entonces tenía acerca de la esterilidad era algo dramático y algo terrible. Tenía que ver con que Dios estuviera en contra de ellos, molesto o indignado por algo. Es más, mire, de acuerdo a la cultura, cuando alguien no podía tener hijos, podía quizás tomar a una de sus siervas y a través de ella levantar linaje y generación. Y esto, amados, sumergía a las familias en una problemática terrible. Es más, leyendo un poquito y contextualizando,
cuando se buscaba otra esposa para poder levantar linaje, aunque se amara a la oficial, a esa otra en el hebreo se le llama la esposa rival. Ese era el título que se le ponía. Ustedes conocen la historia, lo que desató la mala decisión de Sara, que en su desesperación dice: Dios no me da hijos, yo no puedo darle a mi esposo hijos, ¿qué hago? Entonces ella dice: acuéstate, Abraham, con mi sierva y levantémonos una generación de ello. Ahora, ¿cuál es el problema aquí? Que Dios ya le había dicho a Abraham: yo te voy a levantar una generación. Dios ya le había hecho la promesa a Abraham. Y me impacta que aunque Dios se había revelado a la vida de Abraham y le había dado una promesa, una palabra, que desde el momento en que Dios se la habló iba a sostener su vida, yo veo una familia que le cuesta creer, entender y poder ver una realidad, lo que Dios le había dicho. Y yo creo que en ese proceso nos encontramos muchos de nosotros. ¿Cuántos tienen una palabra de Dios para sus familias o para sus vidas? ¿Cuántos Dios los ha llamado a un propósito especial? Pero ¿cuántos de nosotros nos hemos visto en ese caminar donde pasa el tiempo y no vemos tal vez que lo que Dios dijo, amados, se materialice? Entonces viene la culpa, y es lo que más me llama la atención. Miren las palabras que se citan. Dice: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Entonces, en respuesta a eso, el verso 2 dice: dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Yo me imagino el tono en el que pudo haber expresado Sarai estas palabras, como viéndose víctima en medio de ese escenario, como viéndose ella el problema de esa situación. Yo soy el problema, Abraham. El problema para no corresponder al propósito de Dios soy yo. El problema para no poder ver realidad lo que Dios ha dicho soy yo. Yo no puedo. Tienes que sacarme de la ecuación. Entonces ella trae la estrategia y dice: te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió sin ningún reparo, dice la escritura allí, Abraham al ruego de Sarai. Wow, qué tremendo esto. Esto me deja ver dos cosas. Diga conmigo, dos cosas. Primero, cuando yo no entiendo que no se trata de lo que yo pueda hacer, sino de lo que Dios hace en mí, corro el riesgo de frustrarme y victimizarme en medio del propósito de Dios. Y eso me va a llevar a buscar estrategias humanas que no están en el plan de Dios, que no tienen que ver con la forma en la que Dios actuaría, pero que yo las hago para lograr lo que Dios ha dicho. Y quiero decirle algo, en cuanto a propósito, solo hay una manera en la que Dios cumple sus planes en nosotros, y es la suya. No depende de nuestras estrategias humanas. No depende de cuán tú inteligente seas, de los recursos que tengas. No depende de que tú seas más inteligente y digas: Señor, es que me parece que puede ser así. Solo hay una manera, y es como Dios dijo. Diga conmigo: solo hay una manera, y es como Dios dijo. Amén. El problema era que Sara tiene que cambiar su mentalidad. El problema era que Sara tiene que aprender a depender de Dios y no de ella misma. El problema es que Sara tenía que creer que Dios podía hacer algo en ella y a través de ella. ¿Saben por qué nos frustramos tanto en el evangelio? Yo he conocido la historia de muchos que se acercan al Señor, que caminan un tiempo y frustrados se van por la culpa y el peso que cargan, diciendo: yo no pude, Dios, esto me quedó difícil, esto es imposible. Es imposible si tú dependes de ti, pero es posible si tú dependes de Dios. Hay cosas que nosotros no podemos cambiar, y entiéndalo.
La esterilidad de Sara era un imposible para las fuerzas de Sara. Hay gente que lucha con vicios, con tendencias e inclinaciones de su corazón. Y a veces uno dice: Señor, pero ¿por qué yo soy así? Y a ese punto llegó Sara. ¿Pero por qué? Porque ella no había creído ni había dispuesto su corazón para lo que Dios quería hacer en ella y con ella. Amén. Ahora, ¿qué hizo Dios? Y cómo nosotros vamos a aprender en esta mañana acerca de por qué Sara le pudo creer a Dios y en qué se basaba su convicción. Vaya un poquito más adelante, Génesis capítulo 17, una página después. Y mire lo que dice el verso 1. Esto es importante, no se pierda esto porque es como la parte medular del mensaje. Verso 1 dice: cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Dios escogió un momento de la vida y de la historia de Abraham para revelarse de una manera muy particular y muy especial. La palabra todopoderoso es un nombre de Dios que en el hebreo es Shaddai. Y Dios dice: Abraham necesita conocerme como su Shaddai. La familia de Abraham, o sea, él y su esposa, necesitan entender que yo soy su Shaddai. Eso era clave para la obra que Dios iba a hacer en Sara. Bueno, que valga la aclaración, antes de este momento, Sara, hasta ese punto se llamaba Sarai. Ese era el nombre que sus padres le dieron. Ya luego Dios le cambia el nombre y le pone Sara. Pero hasta este momento, Sarai, en su condición humana, en sus frustraciones, en su necesidad, no podía entender lo que Dios había hablado sobre ella. No podía haberlo hecho una realidad y estaba frustrada. Pero lo que Dios hace en el capítulo 17, en la forma en la que se manifiesta y se da a conocer, fue tan determinante que algo ocurrió. ¿Por qué Dios decide, por ejemplo, mostrarse como el Shaddai? Pudo haberse mostrado como el gran yo soy, como Elohim, ¿verdad? Como Jehová Rafa, sanando su vientre y convirtiendo su vientre estéril en un vientre fructífero. Pero ¿por qué Dios decide mostrarse como el Todopoderoso? Miren, cuando leía esto, el Señor me dice: una de las cosas que te va a permitir creer que mi promesa en ti es una realidad es que tú sepas que yo tenga el poder para cumplirla, que tú creas que yo tengo la capacidad para cumplirla. La palabra Shaddai traduce como el Todopoderoso, el que tiene el poder suficiente para hacer cualquier cosa. Es más, también traduce como aquel que es autosuficiente. Y esto me ministró aún más. Porque Dios no depende de ti. Y escúcheme bien, esto va a sonar raro, pero es importante. Dios no depende de ti para hacer lo que se propuso hacer de ti. Dios solo quiere que tú le creas. Él depende de Él mismo. Su poder es su recurso para lograr lo que Él quiere lograr en ti. Por eso la Escritura, hablando de ellos dos, dice que Dios llama las cosas que no son como si fueran. ¿Por qué Dios ve a alguien que en la apariencia parece que no es y le dice: yo creo que tú eres eso que yo quiero que tú seas? ¿Por qué Dios puede llamar lo que es como si no fuera? Porque Él sabe que su poder trae a vida las cosas que no existen. Eso es lo que Dios mostró en la creación. Uno de los aspectos más lindos de Dios
y que desde el Génesis Él está revelando es que su palabra es suficiente para crear algo que no existe. ¿No lo hizo así con la creación? Ahora tú puedes mirarte a ti mismo y decir: pastor, pero yo no soy alguien tal vez que tenga autodisciplina, dominio propio. Tal vez yo soy alguien, pastor, que no es valiente. Pero si el propósito de Dios y lo que Él habló a través de su palabra sobre tu vida dice que tú lo eres, eso me revela que hay una obra que Dios hará en cada corazón y desarrollará y producirá eso que hoy tú no ves en ti. A veces los padres dicen: pastor, pero miren, mi hijo no es obediente, mi hijo no responde bien. Y nos quedamos allí y como Sara nos victimizamos y pensamos que somos el problema y que hay que mirar a ver qué estrategias humanas podemos usar para que lo que Dios dijo, quizás una familia en amor, en paz, sea una realidad. Pero lo primero que debemos hacer es creer que el Todopoderoso lo puede hacer. Amén. ¿Está aquí conmigo? ¿Lo está entendiendo? Qué bien. Miren lo que dice Génesis 28:3. Porque leyendo un poquito acerca de la historia de esta familia, lo que Dios le revela en Génesis 17 a Abraham fue tan determinante que marcó su familia y sus generaciones. Y cuando Dios se reveló a sus hijos, cuando Dios se dio a conocer a sus hijos, esto que Abraham conoció, que Dios es el Todopoderoso, fue determinante para que en ellos también se cumplieran los planes de Dios. Miren lo que dice Génesis 28:3. Está Isaac bendiciendo a Jacob y dice: y el Dios omnipotente, la palabra aquí en el original es el Shaddai, te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. El hijo de Abraham cita las mismas palabras que su padre recibió de Dios y entendió acerca de quién era Dios en su vida. Abraham, cuando creyó, y cuando Sara o Sarai creyeron en el poder de Dios, ellos marcaron su generación para que ellos también entendieran cómo Dios iba a cumplir su propósito en sus generaciones. Cuando Isaac vio a Jacob, diga conmigo, no vio una persona, diga conmigo, vio el poder de Dios multiplicando su palabra en esa generación. Quiero decirle algo, y esto es parte del rema de Dios para nosotros en esta mañana. Cada palabra que Dios nos ha dado necesita desarrollarse en nosotros, necesita multiplicarse en nosotros. Como cuando usted siembra una semilla, esta crece y da fruto. Cuando Isaac bendijo a través de la oración, y yo le pido que usted haga eso con sus hijos. Cuando Isaac bendijo a su hijo, no dijo: ay, este chino necio, terco y engañador. ¿O sí? Usted sabe cómo nació Jacob, que en el vientre eran dos mellizos. Y cuando nace primero su hermano Esaú, ¿qué hace Jacob? Un bebé. Esto es de película, amado. Y uno diría, un bebé tiene esa conciencia y entiende lo que Jacob entendió desde el vientre. Naciendo en ese momento del parto, le toma el tobillo a su hermano y le dice que no, que yo quiero salir primero. Miren, nosotros como padres somos tan ligeros para rotular y sesgar el concepto que tenemos de nuestros hijos por sus comportamientos. Así de fácil. Y decimos: es que usted no sabe cómo es ese. Ese es el terremoto de la casa. Ese es el más inquieto. No le diga ese, porque ese nunca va a hacer caso. Pero Isaac, diga conmigo, vio
con los ojos de Dios. ¿Qué implicó eso? Él no profetiza o no bendice la vida de su hijo condicionado a la personalidad de Jacob. Él dice: yo conozco un Dios que puede lograr algo en ti más allá de tu condición actual. Porque Él dijo que produciría en nuestras generaciones su palabra. Y en este tiempo necesitamos padres, tanto espirituales como naturales, que bendigan a sus hijos de acuerdo a la posibilidad en Dios, de acuerdo a lo que Dios puede hacer en ellos, de acuerdo al poder de Dios actuando en el corazón de un hombre. No se equivoque cuando usted dice: mi hijo no tiene remedio. Eso es lo peor que usted puede hacer con un hijo. Lo está sentenciando en vida. Amén. Usted, iglesia, usted es una iglesia bendecida. Y lo que Dios ha dicho de usted es valioso y se va a cumplir, porque Dios tiene la capacidad de producir en nosotros, porque Él es el Todopoderoso. Amén. ¿Se da cuenta cuán determinante era abrazar, entender, creer lo que Dios le reveló a Abraham allá en el capítulo 17? Cuando Dios le dice: yo soy el Todopoderoso. Que tú me conozcas así va a cambiar la atmósfera de tu familia, va a cambiar la mentalidad de Sara, va a cambiar, Abraham, tu mentalidad. Ahora mi pregunta es, y aquí viene un dato curiosísimo, interesante, que nos va a sumergir en algo muy lindo. ¿Por qué, si Sara aparentemente era la que no creía y de alguna manera era la que presentaba una incapacidad, por qué Dios no decide hablarle a Sara y decirle: Sara, conóceme como el Shaddai, conóceme como el Todopoderoso? ¿Por qué Dios se lo dice a Abraham y no a Sara? Y eso tiene una intención. Vuelva conmigo a Génesis 17. Cuando Abraham tenía 99 años, verso 1, el Señor se le apareció. Estoy leyendo una versión un poco diferente, pero me sirve para lo que quiero decir. El Señor se le apareció, aquí la palabra es el Shaddai también. Se le apareció y le dijo: yo soy el Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Miren algo aquí, aquí empieza el plan de Dios y es impresionante. Dios le dice: me voy a empezar a revelar a tu familia de una manera distinta. Ya sabemos que hay una intención de Dios. ¿Cuál era la intención? Que Sara entendiera que no dependía de su capacidad humana, sino dependía de lo que Dios iba a hacer en ella y lo que también iba a hacer en Abraham. Pero para poder lograr eso, Dios se refiere a Abraham y le dice: mira, Abraham, hay cosas que tengo que hacer en tu familia. Y hoy Dios te dice eso. Iglesia preparando el camino al Rey, hay cosas que Dios va a hacer en nuestras familias. Cosas que no se pueden quedar supeditadas a nuestra condición. Y Dios ha escogido revelarse de cierta manera para potencializar y facilitar su propósito en nosotros, como lo hizo en esta familia. Pero mire algo, Dios le dice: la revelación o lo que tú vas a conocer de mí te demanda algo. Por eso le dice, el verso 1 dice: anda delante de mí. ¿Y qué le dice? Y sé perfecto. Qué tremendo esto. Dios le dice: me vas a conocer de una manera distinta. Voy a poder obrar y esto va a facilitar mi propósito en tu casa. Pero yo necesito que tú camines de manera coherente a lo que yo te voy a revelar. Yo quiero un hombre íntegro. ¿Por qué le dice esto? Si ustedes leen el capítulo anterior, podemos ver un hombre que, siendo la cabeza de la familia, accede en un acto de incredulidad a la estrategia humana que le propuso su esposa. Es más, quiero decirle algo. En el capítulo 17 y 18
se habla cómo Dios cambia la identidad de esta pareja. El domingo pasado aprendíamos que Dios le dice a un hombre que se llamaba Padre Exaltado. Yo puedo entender en eso, como lo aprendimos, que seguramente tenía que ver con el egocentrismo y la grandeza que cultivó el papá de Abraham en Abraham, por lo que poseía, por lo que representaba en el lugar donde él vivía. Pero en cuanto a Sara, me impactó acerca de cómo Dios obró para cambiar su mentalidad. El nombre Sarai significa dominante. No sé si usted lo sabía. Y cuando habla de dominante, está hablando de esa personalidad, de ese carácter que de alguna manera influencia. Y yo puedo ver cómo Sarai en el capítulo 16 logra influenciar la fe de su esposo, la permea para que él se desenfoque y olvide lo que Dios le había dicho. Lo presiona y lo aboca a una decisión que trae un conflicto familiar terrible. No vamos a ver eso, pero esa es la consecuencia de cómo Dios tenía que tratar con una mujer dominante e imponente. Y eso me pareció muy lindo. Siga leyendo conmigo. Verso 2 dice: yo estableceré mi pacto contigo, y miren esto, subráyelo, y te multiplicaré en gran manera. ¿Cuál era el propósito de la forma en la que Dios se revela a Abraham? Poder multiplicar su palabra allí. Que el propósito de la palabra de Dios hiciera una realidad. Cada palabra que Dios nos ha dicho, amados, tiene que fructificar en nuestro corazón. Entonces Dios dice, para eso hay dos cosas. Primero, yo me voy a revelar como el Todopoderoso. Y segundo, tú entenderás cómo debes caminar en la relación conmigo. Yo quiero un hombre íntegro e intachable. Amén. Entonces sigue diciendo: entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él. Dice, verso 4: en cuanto a mí, ahora mi pacto es contigo, y serás padre de multitud de naciones, y no serás llamado Abraham, sino que tu nombre será llamado Abraham, que significa padre de muchos. Dice, porque yo te haré padre de multitud de naciones. Subraya esa partecita, yo te haré. ¿Quién era el que iba a lograr en Abraham que la palabra se cumpliera? Dios mismo. Pero mire, sigue diciendo, verso 6, mire el propósito de Dios. Te haré fecundo. Mire que este verbo se va a empezar a repetir de una manera más presente aquí en el capítulo 17. Te haré fecundo en gran manera, y de ti haré naciones, y de ti saldrán reyes. Verso 7. Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti, por todas sus generaciones, por pacto eterno, de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti. Y te haré a ti, vuelve y repite el verbo, y a tu descendencia después de ti, y te daré a ti, perdón, y a tu descendencia después de ti, la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán como posesión perpetua, y yo seré su Dios. Muy bien, aquí hay algo importante. ¿Por qué Dios cumple sus propósitos con sus hijos? Ya sabemos a través de qué, de la forma en la que Él se revela, de la manera en la que Él nos llama a caminar en la relación con Él. Pero la base por la cual Dios cumple sus promesas y sus propósitos con nosotros, ¿saben cuál es? Por un pacto, por una relación eterna, porque Dios quiere ser nuestro Dios. Cuando tú, amado, llegas a producir el fruto de la obra de Dios en tu vida, ¿sabes qué testimonio estás dando? Que Dios es tu Dios. Eso es lo más importante. Lo importante no es que alcanzaste una promesa. Ese es el resultado y la añadidura de la obra que Dios quiso producir en esta generación, en esta familia. Dios, que quería, diga conmigo, ser el Dios de una familia. ¿Sabe por qué Dios cumple sus propósitos y sus promesas en nosotros? Porque Dios quiere ser el Dios de tu familia. Porque Dios quiere entrar en pacto con tu familia.
Que el día que tú no estés, tus hijos puedan decir, también es mi Dios. Tus nietos puedan decir, también es mi Dios. ¿Por qué las promesas de Dios los alcanza a ellos? ¿Por qué Dios está dispuesto a usar todo su poder para producir en el corazón de ellos? No para tener un pueblo feliz que dice, wow, Dios hace cosas lindas. Bueno, eso también. Pero el propósito es que Dios sea el Dios de nuestras familias. Ahora, quiero decir esto en otras palabras. Qué triste es cuando tú tienes la promesa de Dios y disfrutas de la promesa de Dios y Dios todavía no es tu Dios. ¿Cuántos de nosotros hoy por un empleo, hoy por quizás que Dios te regaló el príncipe azul, o tal vez te regaló la carrera que tú siempre anhelaste, la promesa, la bendición, hoy por causa de recibirla nosotros nos olvidamos de Dios y ya Dios no es nuestro Dios? La promesa o el cumplimiento de la promesa de Dios está supeditada que Él quiere ser nuestro Dios. ¿Qué incoherencia hay? Que hoy los hijos de Dios, como en aquel entonces, recibimos la tierra prometida y ya no queremos tener a Dios en el corazón y lo reemplazamos y lo cambiamos por otros dioses, o hacemos de la bendición, en su defecto, nuestro Dios. Usted no se imagina cuánta gente yo he visto aquí en este lugar, en estos 8 años, por las que yo he orado pidiéndole un milagro para que Dios le dé un trabajo. Dios se lo da y nunca más volvieron. Conozco chicos con un llamado especial que Dios les habló de una manera que a pocos Dios les habla así. Y yo les llamo y les digo, bueno, ¿por qué no volviste? Porque es que el trabajo no me deja. Trabajo de domingo a domingo. El propósito de que tú veas el cumplimiento de Dios en cuanto a sus promesas es que Él sea tu Dios. Abraham no podía olvidarse de eso. Amén, amén. No podemos cambiarlo por lo que Él nos da. Ahora, siga un poquito más adelante, viene algo muy lindo. Déjeme ubicarme aquí. Vaya conmigo a Génesis, capítulo 35. ¿Está siendo ministrado usted en esta mañana? ¿Está entendiendo, verdad? Mire lo que dice Jacob, la tercera generación, hablando en cuanto a lo que Dios le reveló a esta familia. Y esto me ministró tanto. Verso 9 dice: apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y le bendijo. Verso 10, mire, va a hablar en qué consistía esa bendición. Y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Wow. ¿Por qué me ministra tanto esta porcioncita? Porque Jacob viene de su fracaso de más de 10 años de intentar construir un porvenir para su vida. Ustedes saben que él estuvo trabajando en la casa de su suegro, de Labán, ¿se acuerda? Y le cambió el salario más de 10 veces y lo extorsionó. Y al principio ustedes saben que él trabajó por la mujer que amaba y le cambió y le dio a la hermana y le tocó salir con las dos. Y Dios en el último momento lo bendijo de una manera extraordinaria. Pero sale huyendo porque Labán lo quería matar. Porque Labán, amados, pensó que Jacob se había aprovechado de él. Cuando él sale, Dios se le aparece. Había perdido años de su vida donde tal vez si le hubiera creído en el momento en que Dios por primera vez se le reveló, si él hubiera obedecido a Dios, la historia de Jacob hubiera sido diferente.
Pero cuando él regresa, Dios se le aparece y le dice: mira, yo sé quién eres tú. Tu nombre es engañador, porque Jacob significa eso. Yo sé lo que eres tú, pero tú no te seguirás llamando así. Tu identidad no seguirá siendo esa. Yo puedo cambiar lo que tú eres. Y termina el verso 11 diciendo: yo soy el Dios omnipotente. Yo quiero que crezcas, yo quiero que te multipliques, porque el propósito de mi palabra en ti es hacer de ti una nación grande. Hay algo que yo voy a hacer nacer de ti. ¿No le parece curioso que en los momentos en los que hemos estudiado, cuando se habla de cómo Dios cambia nuestra identidad, cómo Dios no se condiciona a nuestra condición natural y caída, sino que Él dice: yo puedo hacer algo en ti? Él menciona que Él es el Dios omnipotente, el todopoderoso, el Shaddai. ¿Usted cree que esta revelación no marcó estas 3 generaciones? Ahora, lo más importante que nuestros hijos deben de saber es que a pesar de sus luchas, de sus frustraciones y de sus equivocaciones, porque aquí estamos hablando de una tercera generación que decidió no creerle a Dios, que fracasó en obedecerle a Dios, y que Dios le da la oportunidad de restauración. Es como si dijera: el único que puede restaurarte, Jacob, es el Todopoderoso. Por eso, y ojalá, mire, usted no se olvide de esto. Cuando usted ve a sus hijos que tal vez están apartados del Señor, usted pueda confiar que el Todopoderoso puede cambiar esa identidad, puede cambiar el nombre de esa persona. Amén, amén. Ahora vuelva conmigo otra vez a Génesis 17. Verso 15. Mire lo que dice. Entonces Dios dijo a Abraham: a Sarai tu mujer, ¿qué dice? No la llamarás Sarai, sino que Sara será su nombre. ¿Vio ahorita cómo Dios se aparece a Jacob y le dice: yo voy a cambiar tu nombre, ya no te llamarás más engañador, sino que tu nombre será de acuerdo al propósito que yo tengo contigo? Eso habla de cómo Dios cambió la identidad, cómo Dios empezó a trabajar en la manera en la que Jacob se veía, para que ya no se viera como un hombre fracasado, para que ya no se viera como un hombre engañador, como un hombre frustrado, sino que pudiera verse de acuerdo a cómo Dios había hablado de él. Y ahí está la clave. ¿Cuál es la diferencia entre aquellos que han conquistado sus promesas? ¿Cuál es la diferencia entre aquellos que han llegado al destino que Dios ha hablado sobre sus vidas? Diga conmigo: que creyeron y se vieron como Dios los veía, y eso abrió las puertas para que Dios empezara a trabajar en ellos. Cuando tú dices: yo soy el problema, yo no puedo, Dios, ríndete conmigo porque vas a fracasar conmigo, tú estás cerrando la posibilidad de que Dios obre en ti. Amén. Entonces, qué curioso que pone al esposito, al que más amaba a ella, y le dice: mira, Abraham, a partir de ahora tú vas a ayudarme en la labor que voy a hacer con Sara. Vamos a empezar a llamarla desde el seno del hogar, desde la casa la vamos a llamar de una manera distinta. Miren, no se imagina cuánto Dios me ha ministrado esto en cuanto a mi esposa. Todos los seres humanos, todos sufrimos de baja autoestima. Aún los que presumimos de hablar de nosotros mismos, lo hacemos para esconder nuestra baja autoestima. Y yo no estoy hablando que Dios necesite cepillar tu ego para que tú puedas creerle a Él. No. Yo estoy hablando de que es necesario, amados, vernos como Dios nos ve. Es importante vernos. En el hogar
La mayoría de las veces nuestras relaciones matrimoniales se afectan porque todo el tiempo estamos criticándonos. Ay, pero usted es. Ay, pero usted es esto. Y pensamos que nuestros errores definen lo que somos. Y eso es equivocado. Usted podría decir: ay, pero es que usted no conoce a mi esposo, pastor. Es la persona más iracunda. Es la persona más necia, más miserable que hay. Bueno, puede que en su condición natural eso sea verdad. Dios, cuando se encuentra a Jacob, le dice: tu nombre es Jacob, tu nombre es engañador. Sin embargo, yo tengo algo propuesto con tu vida y yo te llamo diferente. Lo que pasó, amados, en cuanto a por qué Sara pudo lograr dar a luz lo que Dios había dicho de ella, es que Dios empezó a trabajar día conmigo en su identidad. Usted podría decir: pastor, usted no conoce a mi hijo, no me ayuda, es perezoso, es sinvergüenza. Puede que todo eso sea verdad, pero usted tiene que empezar a llamarlo de acuerdo a como Dios lo ve. Entonces Dios le dice a Abraham: ayúdame, llama a tu esposa de acuerdo a como yo la veo. Wow, mire, hay momentos tan lindos que me parecieron de verdad tan tiernos de parte de Dios, porque si usted me acompaña, espero a ver si lo encuentro. Ya estoy terminando, pero necesito que usted vea algunas cosas. Génesis 18, un poquito más adelante, verso 9. Dios viene y visita personalmente la familia de Abraham y de Sara. Y miren tan lindo Dios, verso 9. Incluso desde el 8, tomó también cuajada de leche, bueno, Él les permitió, Dios mismo les dice: yo te permito que me prepares algo de comida, compartamos algo. Bueno, eso lo dicen los primeros versículos, pero ve al 9, mire lo que dice. Entonces ellos le dijeron, parece que la Trinidad o Dios al lado de unos ángeles se manifestaron en la misma casa de Abraham. Y mire lo que cita. Entonces ellos le dijeron: ¿dónde está Sara, tu mujer? Dios llega a la casa de Abraham, y Dios, al llegar y al compartir con su familia, Dios no se refiere a Sara como Sarai. ¿Cómo la nombra Dios? Dios ya le había dicho a Abraham: ayúdame a llamarla Sara. Cámbiale la perspectiva que ella tiene de sí misma. Sara ya no será una mujer dominante. El nombre Sara significa mujer noble. Lo contrario. Y yo entendí algo poderoso: cómo Dios logró que esta mujer, que a pesar de su condición tenía todo para no poder lograr dar a luz lo que Dios había prometido en ella, Dios empezó a cambiar o a trabajar en su identidad y en su carácter. Lo más lindo de la historia de Sara es que esa mujer dominante, que un día abocó a su esposo por la presión a una mala decisión, si usted lee la historia, terminó siendo una mujer sabia, en la que Dios puso en la boca de ella el consejo de él. Y su esposo dijo: oiga, lo que usted me está lo que me está proponiendo es algo que me parece complejo. Y él va y ora, y Dios le dice: hazle caso, porque es mi propia voz en la boca de ella. Cuando tiene que solucionar el tema de Ismael y de sacar a Agar y a Ismael de la casa. Y yo puedo ver el cambio. Ahora, ¿cómo usted y yo, ahí está el punto, vamos a facilitar y a permitir que Dios fructifique su palabra en nuestras vidas? Ya conmigo, cuando empecemos a vernos como Dios nos ve y cuando permitamos que Dios transforme nuestro carácter. Amén. No se me distraiga, por favor. Vamos a ir terminando,
y acompáñeme por favor a Hebreos capítulo 6. Si usted pudo haber puesto un dedito en Génesis 18, me conviene, porque ahorita vamos a mirar algo allí, vamos a empezar a contrastar para aplicar y terminar. Pero por ahora vaya conmigo a Hebreos capítulo 6, verso 13 al 16. Hablando de la experiencia de Sara y de Abraham, mire lo que se dice allí. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Verso 14, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Verso 17, por lo cual, queriendo Dios mostrar, subraya esta parte, más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Muy bien. Génesis 18, la parte que me reservé y no leí, habla del momento donde Dios cara a cara le dice a Abraham: yo te juro que lo que yo te he dicho se va a cumplir. Antes Dios solamente le había dicho: yo haré de ti, yo tengo un propósito contigo. A Abraham le costó creer eso. Dios empezó a trabajar en la identidad de esa familia. Dios empezó a transformar el carácter de esa familia, pero le faltaba hacer algo. Cuando Dios físicamente visita la tienda, la casita donde vivía Abraham y Sara, Dios le dice: mira, en un año, en el tiempo de la vida, o sea, el tiempo que se tarda un bebé en gestarse en el vientre, dice: en un año tú verás cumplida mi promesa en ti. La escritura dice, y parece que en el original es lo que sugiere, que Sara estaba detrás de la puerta, que era una lona. En ese entonces vivían en carpas, y ella estaba escuchando a Dios desde lejitos. Y cuando Dios dice en un año, ella dentro de su corazón dice: ¡guau! A mí ya se me pasó el tiempo de la regla. Tener relaciones sexuales con mi esposo a estas alturas de la vida es algo que me parece hasta ridículo. Y Dios dice: ay, Sara, ¿usted por qué se está riendo allá? Y ella quedó así impactada. Y aquí en el verso se añade algo más, y es que posiblemente en ello también ella piensa: es imposible que una mujer tan vieja pueda corresponder a lo que Dios está diciendo. Cuando la palabra dice que se rió de Dios, usa una palabra que en el hebreo es deshonró a Dios. O sea, es como cuando usted a alguien le dice algo importante y dice: ay, eso es cuento, eso no es verdad, ay, deje de ser bobo. Casi que literalmente ubica la reacción de Sara en ese contexto. Entonces Dios tiene que hacer algo. Hebreos dice que Dios tuvo que decirle a Abraham esto: mira, te juro por mí mismo que eso que yo he dicho sobre ustedes se va a cumplir. En otras palabras, no es suficiente que yo haya trabajado en la identidad de ustedes. No es suficiente que yo esté trabajando en el carácter de ustedes. Me es necesario agregarle algo. Yo juro que esto será una realidad. Ahora, en contexto, en aquel entonces, cuando se hacía un negocio entre dos personas, un pacto, y había alguien que estaba desconfiando,
La manera de solucionar el problema era que alguien comprometiera su palabra y dijera: yo juro por mi propia vida que eso será una realidad. Cuando Dios le dijo: yo juro por mí mismo, y como usted leyó ahorita, Dios no tuvo a alguien mayor que él para poder garantizar que él iba a cumplir esa palabra. Mira al que está a su lado y vamos a hacer un ejercicio. Dígale: ¿hay alguien mayor que Dios que te ofrezca garantía de que Él cumplirá lo que ha dicho sobre tu vida? ¿Existe? Dígame, ¿existe? Dios sabía que en la vida natural, para que alguien tuviera paz y dijera: bueno, yo creo en usted, tenía que jurar por alguien más importante. Entonces por eso en la antigüedad se juraba por los padres. No sé si usted sabía eso. Le juro por mi padre, porque en ese entonces, amados, guardar el honor de un padre era algo muy importante. No es como hoy que usted dice: yo le prometo, y no le creen a su palabra porque ya sabe que usted nunca cumple o que nunca cumplimos. En aquel tiempo, la garantía de que alguien iba a cumplir es que pusiera de intermediario a una autoridad. Y Dios dice: yo me pongo en medio de este juramento. Dice, y voy a leerlo en estas versiones: por eso Dios, queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa que su propósito es inmutable, lo confirmó con un juramento. Voy a leer otras dos para que usted entienda lo que se nos quiere decir. En este sentido, queriendo Dios demostrar hasta la saciedad a los herederos de la promesa que su decisión es irrevocable, interpuso como garantía un juramento. Hay dos cosas que respaldan lo que Dios ha prometido: que su propósito es irrevocable en nuestras vidas, y que Él es el respaldo, su carácter es el respaldo y la garantía que lo que Dios dijo lo hará. Voy a terminar en dos textos. Números 23:19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Y póngase en pie y terminemos con Hebreos 11, versículo 11, porque guardé una partecita para el final. Yo no sé si usted se la pescó, no sé si usted la vio, pero vamos a aterrizar todo lo que hemos leído en esta mañana sobre la base de en qué reposaba la convicción de Sara. Lea conmigo atentamente. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, mire que incluye su condición natural, dice, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. ¿Por qué? Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿De dónde provino la fuerza de Sara para corresponder al propósito que Dios tenía con su vida? De creer en la fidelidad de Dios. Ella no recibe la promesa solamente porque creyera o anhelara tener un hijo. No, ella recibe la promesa porque creyó en el carácter fiel de quien le estaba prometiendo. ¿Y en qué se basaba la fidelidad de Dios? En que Él tenía el poder y Él había garantizado con su propia persona que lo que dijo sobre su vida lo iba a cumplir. Si yo no conozco primero la fidelidad de Dios, me será muy difícil creer en sus promesas. Cuando usted y yo decimos Dios ha sido fiel, ¿por qué es? ¿A qué se refiere? Porque Dios ha estado presente, porque Dios no cambia, porque Dios no nos abandona, porque Dios nos rescata en situaciones difíciles, porque Dios nos provee cuando no había nada. Cuando usted dice Dios ha sido fiel, es porque ha tenido paciencia de usted a pesar de lo que usted es.
Sara vivió esa experiencia al lado de Dios. Dios hubiera podido escoger a otra o no. Es más, en el capítulo 18, Abraham neciamente le dice: mira, ¿sabes qué? Eso que tú tenías planeado conmigo, tenlo en cuenta a través de Ismael. La otra forma en la que nosotros intentamos actuar en nuestras propias fuerzas para producir lo que tú dijiste de nosotros. Y Dios dice: no, porque para mí el problema no es la esterilidad de ese vientre, sino en que ustedes se vean como yo los veo, que me dejen trabajar en su carácter y que ustedes crean en quién soy yo. Su Shaddai, su Todopoderoso. Yo soy fiel, yo soy la garantía de lo que Dios ha dicho sobre tu vida se cumplirá. Eso es lo que Dios les dice. Quiero decirle algo, amada familia. La garantía de que Dios cumplirá su promesa sobre sus hijos y sus generaciones es Dios mismo. Él no se puede negar a sí mismo, dice la Escritura. Dice incluso, aunque seamos infieles, creo que eso lo dice en Timoteo, aunque usted y yo seamos infieles, Dios no se niega a sí mismo. Segunda de Timoteo 2:13. Si fuéramos infieles, dice, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Eso es parte de la naturaleza de Dios. Amén. Hoy vengo a animarte y vengo a animar tu fe, tu convicción. No vivas más una vida victimizada. No vivas más una vida viendo con una perspectiva equivocada, que no puedes, y ahí, amado, quizás se enterró el propósito de Dios contigo. No mires así, porque se trata de lo que Dios puede hacer en ti, y Él es la garantía de ello. Solamente cree, y eso va a facilitar lo que Dios va a hacer. ¿Cuándo manifestamos que creemos? Cuando empezamos a llamar las cosas que no son como si fueran. Amén. Ayudémosle en esa tarea al Señor. Cierre sus ojos. Padre, gracias por el mensaje de tu palabra en esta mañana, por bendecirnos, porque yo veo que tú estás edificando nuestra convicción en varios aspectos y nos estás permitiendo conocer, Padre, a la luz de tu palabra, todo lo que tú le mostraste a aquellos hombres y mujeres, para que nosotros también podamos, Señor, hoy soltar nuestra ancla en tu fidelidad y saber que hay esperanza, que tú tienes no solamente el control, eres el Señor y el dueño, sino que tú tienes el poder para cumplir lo que prometiste. Tú no eres hijo de hombre, o sea, tú no portas nuestra naturaleza humana en cuanto a lo variables e inconstantes que somos. Tú eres Dios. Y si hay algo que no cambia a lo largo de la historia del mundo, dice la Escritura, cielo y tierra pasarán, pero tu palabra no cambiará, permanece para siempre. Tú eres el mismo ayer, lo eres hoy y seguirás siéndolo siempre, Señor. Eso es eternidad, oh Dios. Y aún dice la Escritura que has puesto eternidad en el corazón del hombre para entender cómo tú obras a través de los tiempos. Señor, hoy decidimos y renunciamos a esa identidad equivocada en la cual nos hemos victimizado y condenado. No somos, Señor, un fracaso. No somos una basura, no somos un impedimento, no somos un problema. No somos, Señor, Padre, de acuerdo a cómo nuestra capacidad humana nos lleva a pensar de nosotros mismos. Somos como tú has hablado de nosotros. Y tú harás crecer y multiplicar tu palabra en nosotros. Gracias por eso, Señor. Gracias por eso, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor.